Hola, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, este espacio en el que hablamos de muchas cosas que no podemos resolver en nuestra vida o que quizás no entendemos. Hablamos aquí de vida después de la muerte, hablamos de curiosidades, de leyenda, de temas paranormales y esta vez uno de los temas que más le apasiona a ustedes y es el fenómeno ufológico. Y vamos a hablar de esto porque hace muy poco, en el mes de junio, en el mes de junio, salió una información muy interesante de parte de un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Un veterano que resultó diciendo que ese gobierno tiene naves extraterrestres. Por supuesto, esta información revolucionó a todos los medios y al gobierno estadounidense. ¿Y quién mejor que para contarnos qué fue lo que pasó, cuál es realmente esa información, que tener de invitado a Alejandro Bernal, que siempre nos acompaña aquí en Ventana al Misterio hablando de estos temas? Alejandro, bienvenido nuevamente aquí a Ventana al Misterio. Gracias por acompañarnos. Usted siempre abanderando este tema aquí en este canal. Muchas gracias, Joana. Para mí es un gusto siempre compartir contigo aquí en Ventana al Misterio. Siempre es un privilegio que me permitas ingresar a tu ventana a contar este tipo Que se asome a la ventana. de temáticas tan interesantes. Y creo, Joana, que sumándome a algo que comenté hace unos días en un podcast del maestro Juan Jesús Vallejo, creo que somos muy afortunados de vivir la era dorada de las revelaciones oficiales del fenómeno OVNI, y es que estamos viviendo en las últimas semanas tal aluvión de noticias, Joana, con revelaciones, con nombres específicos, con paradigmas que han cambiado bastante, porque tú también que llevas varios años en esto, Joana, sabrás que normalmente este tipo de noticias se producían por mucho una o dos al Ujú. año, y en este momento estamos viviendo casi que de a 5 o 6 por mes, a veces por semana se acumula tal cantidad de noticias, y el gran cambio respecto a estas informaciones tiene que ver con que se basan en funcionarios, en personas que están vinculadas a gobiernos. O sea, no estamos Señor. hablando ni de ufólogos, ni de gente que está especulando, ni de gente obsesionada con el fenómeno, Ujú. sino personajes vinculados a algunos de los gobiernos más importantes del mundo. Así que yo creo que va a ser un dossier muy interesante para las personas que amamos el fenómeno ovni, y también para los escépticos, para que se den cuenta que cada vez hay informaciones de más peso para darle verosimilitud a este fenómeno. Pero bueno, Alejo, antes de empezar, también hemos traído este podcast de Ventana al Misterio porque usted y yo vamos a hacer una charla muy interesante el próximo 19 de julio. Esto para todas las personas que estén en Bogotá de manera presencial. 19 de julio en la pastelería Elena de Lombana, que queda ubicada en la localidad de Chapinero. Y es muy fácil cómo la gente se puede comunicar. Ya Alejandro les va a contar. ¿De qué vamos a hablar? Pues de toda esta información, de todo lo que está pasando con los gobiernos, específicamente con el gobierno de Estados Unidos y toda esta información acerca del fenómeno ufológico. Además, vamos a contarles algunos casos con ustedes, vamos a analizar precisamente esos casos, unos de los más representativos en la historia del fenómeno ufológico, casos reales, con datos, con toda la información. Y entonces, si quieren asistir, ir a escucharnos, pues ya saben, 19 de julio en la pastelería Elena de Lombana. ¿Y cómo hacen, Alejandro, para contactarse? Reservar, porque tienen dos opciones, una presencial para la gente que vive en Bogotá y la otra a través de plataforma para la gente que está fuera del país o en otra ciudad de Colombia que también quiera participar de esta charla. Claro que sí, Joana, pues agradecerte el acompañarme en esta locura, el regreso de las tertulias de misterio, y en esta oportunidad hablando sobre alienígenas entre nosotros, toda la actualidad sobre el fenómeno ovni, gran parte de las revelaciones oficiales. Con Joana vamos a examinar dos casos impresionantes, uno de ellos ocurrido aquí en Colombia y otro que tiene que ver con la mejor
filmación histórica de un ovni que ha sido captado oficialmente. Vamos a examinar este video con Joana, con ustedes, y tal y como decía mi compañera, pueden asistir presencialmente u online. Las reservas las pueden hacer al WhatsApp +57 350 682 8062. Les repito, al WhatsApp +57 350 682 8062. De hecho, en la descripción del video, Joana les va a dejar un enlace para que ustedes puedan picar ahí y directamente comunicarse a este medio para que les suministremos toda la información para que puedan hacer las reservas. Lo pueden ver desde la comodidad de su hogar. Si usted nos ve desde otra ciudad que no sea Bogotá, desde fuera del país, desde Europa y demás, que sabemos que hay una comunidad muy grande, muy ávida de conocer este tipo de temas. Miércoles 19 de julio a las 7 de la noche de Colombia. Bueno, Alejandro, ya saben, les dejo en la descripción de este video toda la información para que se puedan conectar, para que le escriban a Alejandro y hagan su reserva, si quiere presencial, si se encuentra en Bogotá, o a través de plataformas, si se encuentra en otra ciudad o en otro país. Pero bueno, entremos en materia, Alejandro, y es que resulta que esto del fenómeno ufológico desde el año pasado se viene moviendo. Ya aquí hemos hecho varios podcasts sobre este tema. Estuvimos con Juan Jesús debatiendo precisamente todo esto, porque el gobierno de Estados Unidos le está inyectando más dinero a esta investigación, pero resulta que el 7 de junio salió un señor llamado David Grush a decir que él sabía de algunos vehículos extraterrestres intactos o parcialmente intactos que tenía el gobierno de Estados Unidos. Y este señor, pues no es cualquier señor, resulta que es un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y además es exmiembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial. El señor sale a decir esto y estalla todo en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién es este señor? Amplíenos esta información y qué fue lo que realmente dijo. Pues Joana, estamos hablando de la que para mí es, sin lugar a dudas, la revelación ovni más importante, no solo de los últimos años, sino probablemente de la década. David Charles Grush, un militar norteamericano que hizo parte de la inteligencia de este país durante más de una década. Un militar que, de acuerdo a sus colegas, tiene una reputación intachable, un hombre que realmente incluso fue condecorado por sus actividades en la guerra de Afganistán, un hombre muy respetado por el ejército norteamericano y un oficial que durante un tiempo estuvo vinculado a los programas y a la oficina de investigación OVNI del Pentágono, la oficina previa a la ARO, hoy en día se llama ARO, es la oficina oficial del Pentágono para investigar OVNIs, antes tenía otro nombre. Y en ese contexto, Joana, pues resulta que este hombre presentó una denuncia hace un mes. A propósito, se dio de baja del ejército estadounidense en el mes de abril. O sea, estamos hablando de hace nada. El tipo era militar Sí. activo y se dio de baja porque él decía que estaba cansado de que a la opinión pública norteamericana se le ocultaran todos los programas de recolección de ovnis que ha estado llevando a cabo el gobierno de su país desde hace décadas y cómo esta información, al menos él dice que estaba muy indignado, cómo se le ha ocultado al pueblo norteamericano. Esta caja de Pandora se destapó básicamente, Joana, por un artículo en el cual este hombre fue entrevistado, un medio norteamericano de The Brief, y en The Brief unos periodistas hablaron con David Grush y este hombre les reveló realmente una información impresionante. Él les comentó que ha podido acceder a información que le han suministrado funcionarios que estuvieron vinculados al gobierno de los Estados Unidos y funcionarios activos con la presente administración de Joe Biden, quienes hacen parte de estos programas de recolección de ovnis, entre ellos Jonathan Gray, un oficial de inteligencia activo dentro del Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial de los Estados Unidos. Y ellos, básicamente lo que le han dicho a David Grush es primero,
que desde hace décadas Estados Unidos ha recolectado naves y metamateriales, es decir, Ujú. fragmentos de estos ovnis, pero lo más impactante de esto, Joana, es que de acuerdo a estos informantes, y a propósito, ahí vamos a ver a David Grush en este momento en Sí. sus pantallas, este hombre afirma que el gobierno de los Estados Unidos posee naves intactas. Imagínense eso, Ujú. naves intactas y fragmentos de naves con los cuales el gobierno de los Estados Unidos ha estado desarrollando ingeniería inversa para crear realmente auténticos portentos en el ámbito militar. Pero Tanto así, Alejandro, que a mí me causa mucha curiosidad la frase que él dice dentro de esta entrevista y es, la realidad es aún más sorprendente. Entonces, calculen toda la información que este personaje puede tener y además lo que esto daría para empezar a debatir también este fenómeno, porque como usted lo está diciendo, habla de vehículos intactos y parcialmente intactos, es decir, puede haber fragmentos por ahí que también estén investigando sobre estas posibles naves. exactamente, Joana, y algo muy importante en medio de todo este batiburrillo de información que han surgido en las últimas semanas es que de acuerdo a David Grush, hay muchos funcionarios dentro del gobierno de los Estados Unidos que han trabajado directamente con estas naves. O sea, imagínate tú, Joana, recolectar un testimonio de un oficial del gobierno que dice, sí, yo he estado trabajando con estas Ujú. naves, sí, hemos estado haciendo ingeniería inversa, y este dato se los quiero decir para nuestros queridos escépticos, porque hay muchos escépticos en estos temas. Un militar de estos, si llega a mentir y se le llega a comprobar que está mintiendo, tiene penas de cárcel, tiene Ujú. penas económicas y toda su carrera y su prestigio militar queda absolutamente sepultado. David Grush, Claro. sobre todo está, porque a propósito fue una denuncia pública, lo está representando uno de los abogados más importantes vinculados a procesos del Pentágono, no lo está defendiendo Ujú. cualquier persona. Y sumado a todo esto, pues Gruch realmente se ha convertido en un auténtico ícono, Joana, respecto a este tipo de revelaciones. Incluso en una entrevista que le brindó al diario francés Le Parisien, David Gruch comentó que pudo escuchar de primera mano a un funcionario del gobierno de los Estados Unidos quien estuvo trabajando directamente en una nave de procedencia desconocida, de Ujú. origen no humano, que fue recopilada, que fue recolectada en Italia en 1933, una nave que fue recuperada en su momento por el gobierno del duce Benito Mussolini en la Italia fascista, y que Wow. cuando los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos tomó este artefacto, se lo llevó a Norteamérica, y algunos de los científicos más brillantes de este país estuvieron realizando ingeniería inversa sobre este artefacto. Como te das cuenta, estamos hablando de información muy gorda, con Ujú. nombres, con datos, con fechas específicas. Y David Grush, a propósito, pues es un hombre que dice, yo estoy dispuesto a ir al Congreso de los Estados Unidos a hablar esto, yo no tengo nada que esconder, mi Ujú. reputación me avala, así que vengan para acá que yo los atiendo. Lo dijo en colombiano, es muy colombiano. Sí, y es que mira, Alejo, dentro de esa entrevista, él también plantea que realmente el análisis de esos fragmentos o de esas naves, lo que ha determinado es que esto es de origen exótico. ¿A qué se refiere con esa frase David Grush? En específico, Joana, cuando él habla de origen exótico, es que al no ser de origen humano, porque eso es algo de lo cual él hace hincapié, él no descarta que sean incluso o crononautas o viajeros de otra dimensión. Sé que nos estamos Ujú. metiendo casi en campos de ciencia ficción, reitero, lo dice este señor, militar Ujú. condecorado norteamericano. Él dice, mire, yo lo único que sé es que a mí me han hablado que han estado trabajando en estos artefactos, pero saber realmente cuál es el origen de los tripulantes o el origen de estos artefactos, yo no lo puedo decir. Para mí es no humano. Ahora, no Ujú. humano pueden ser muchas cosas, o extraterrestre, Exactamente. o viajeros de otras dimensiones, o cronautas, no lo sé, pero realmente esto no fue desarrollado por nosotros. Exactamente.
Eso en específico es muy importante porque cuando se dice o se habla de estos temas, la gente siempre piensa en inteligencia extraterrestre y realmente lo que deberíamos empezar a hablar es de inteligencia no humana. ¿Mm? O de origen desconocido, por ejemplo, para ampliar un poco más como el ámbito o el análisis de este tipo de inteligencia o de herramientas o lo que nos llegue de Exacto. información respecto a esto. Pero además, este señor ha declarado, Alejandro, que debido a esa información que le está dando, a esas entrevistas, pues empezó una persecución y que hay muchas represalias encima de él. Exactamente, Joana, y sobre eso, él denunció en el diario Le Parisien que tiene amenazas contra su vida en este momento después de haber revelado esto, y junto a él se sumó un personaje del que vamos a hablar más adelante, pero les adelanto, Marco Rubio, Uh un -huh. senador norteamericano, quien dijo, sí, lo que dice David Grush es verdad, y sí, hay muchos funcionarios en vigencia que también temen por su seguridad al hacer este tipo de denuncias, así que tenemos que crear un entorno adecuado para que estas personas puedan hablar libremente sobre eso, así que esto está teniendo consecuencias. Mira, de hecho, esto lo hablaba con la comunidad de mi canal y con otros investigadores, no se me haría raro que a este señor o le inventen un escándalo o le Uh pase algo, -huh. ojalá que no, de verdad de todo corazón, ojalá que no, pero realmente lo que este hombre destapó, esta caja de Pandora, es impresionante. Claro, y además hay que entender una cosa, para los escépticos, para los que sí creen en el fenómeno, para los que están seguros de que existen otras vidas, Jonathan Gray, que lo mencionaba inicialmente Alejandro, que es funcionario en este momento de inteligencia estadounidense del Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial, dijo como, oiga, yo reitero la información que está dando David, efectivamente hay vida más allá de nuestro planeta, no estamos solos, esa es una realidad tangible. Exactamente, Joana, dan veracidad a todo esto. Y realmente para mí esto lo que demuestra es que desde luego el gobierno de los Estados Unidos desde hace décadas ha estado teniendo acceso a este tipo de material, sumado a este testimonio del que estamos hablando, del personaje que vemos en este momento en los dispositivos, Joana, hay un periodista que tristemente me parece que ha pasado un poco desapercibido, pero que para mí también es una declaración bastante importante en este ámbito, y es Michael Schellenberger. Uh Michael -huh. Schellenberger se ha hecho muy famoso en los últimos días en los Estados Unidos porque ha comentado que ha podido acceder a fuentes similares a las de David Grush, es decir, a funcionarios activos y retirados dentro de la inteligencia norteamericana que le han comentado que el gobierno de los Estados Unidos tendría al menos 12 artefactos voladores no identificados de procedencia no humana y Uh con -huh. esos 12 artefactos habrían estado realizando ingeniería inversa desde hace décadas. O sea, imagínate, ya son muchas voces que se Uh suman -huh. a esto y que realmente le dan una connotación bastante importante a esta novedad. Sí, es que realmente con todos estos datos cabe sembrar la duda sobre quienes no creen, porque yo siempre insisto, y este para mí ha sido mi argumento personal, y es casi imposible que un gobierno o los gobiernos más importantes que tenemos en el mundo dediquen tanto dinero y tanto tiempo a la investigación de un fenómeno que supuestamente los escépticos no existen. ¿Mm? Exactamente. Entonces ahí es cuando no entendemos, bueno, ¿y por qué los gobiernos en vez de estar pensando, no sé, en otras cosas, se dedican a invertir dinero, que no es poco, invertir tiempo en este tipo de investigaciones? Y Pues ojo, Joana, señores, es no solo real, lo que tú dices, que es dinero, son recursos, es personal. Es que claro. estas investigaciones no se hacen solas. A ver, aquí Ujú, entrenos, y voy a dejarnos un momento ahí en pantalla. Con esto no estamos dando por sentado que este tipo de artefactos sean de extraterrestres, ni exacto. muchas teorías exóticas, pero intentemos mirarlo desde las dos perspectivas. Si es una inteligencia venida desde otro mundo,
o de otra dimensión o de otro tiempo, es fascinante. O sea, ya de por sí eso es Ujú, fascinante. ujú. Pero si eso no llegara a ser comprobado, es igual de fascinante como algunos de los gobiernos más poderosos del mundo han invertido tanto dinero, recursos y personal en investigar este tipo de cosas. O sea, ambas Claro. cosas son fascinantes y por eso esta información, me atrevería a decir que es el ámbito de investigación del misterio más importante hoy en día. Sí, señor, así es. Y Alejandro, volviendo específicamente a este personaje y a todo lo que desató, también hay una carta bien interesante que podemos ver justo en este momento en pantalla de un parlamentario que está de alguna manera precisamente hablando de todos estos programas de recolección de ovnis. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este parlamentario y de qué se trata la carta? Pues Joana, en específico, otra de las novedades súper importantes en estos días relacionadas con el ámbito de los ovnis tiene que ver con Larry Maguire, un parlamentario activo, si este hombre está ejerciendo en este momento dentro del Parlamento de Canadá, quien en el mes de marzo de este año le envió una carta oficial a la ministra de Defensa de Canadá, Anita Anand, comentándole que era importante, era necesario, la carta la están observando ustedes en este momento, que era muy importante que el gobierno canadiense tomara medidas y una postura diferente al gobierno de los Estados Unidos respecto a las revelaciones ovni para intentar no quedar mal parada ante la opinión pública. Digamos que esa es la parte más, podríamos decir que tranquila de la carta. Lo Ujú. más gordo y lo más impresionante de este documento que ustedes aprecian ahí en sus dispositivos es que Larry Maguire le dice a la ministra de Defensa de Canadá, Anita Anand, Anita, le dice así literalmente, es importante que tú sepas que nuestro gobierno ha estado colaborando con algunas de las naciones más poderosas del mundo en la recolección de artefactos voladores no identificados desde la década de los 50. Ojo, estamos Ujú, hablando ya desde bastantes décadas atrás. Y lo que dice Larry Maguire es que básicamente esto se ha hecho a través de un programa de inteligencia conjunto y multinacional conocido como el programa de los cinco ojos. El programa de los cinco ojos se gestó tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y es un programa integrado por Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá para intentar compartir información de inteligencia para evitar que se vuelva a desatar un gran conflicto a nivel global. ¿Qué le ujú. dice Maguire a Anita Nant? Nosotros hemos utilizado ese servicio y esos recursos para recolectar información sobre ovnis y también para recolectar algunos de estos artefactos. Lo estamos haciendo desde la década de los 50. Entonces te invito, Anita Anand, a que te pongas al tanto de todo esto porque en algún momento la opinión pública nos va a preguntar sobre eso y es importante que como gobierno tengamos una postura común para saber qué responder. Desde luego, esta carta no se hizo pública precisamente ni por el parlamentario Larry Maguire, ni por la ministra de Defensa Anita Anand, Claro. sino por dos personajes que tú bien sabrás, Joana, que han sido muy famosos en estos últimos años, Jeremy Corbell y Josh Knapp. Ujú. Oh, Resulta qué que casualidad, Jeremy le llega la información de la nada siempre. él mantiene todo, él mantiene Él todo. tiene todo, todos los contactos. Ese mantiene los videos y tiene hermosos materiales como el que ustedes aprecian ahí. Resulta que Jeremy Corbell destapó este documento oficial de este parlamentario en su podcast Weaponized, que a propósito es transmitido también aquí en YouTube, Sí. podcast muy recomendado para los que les guste saber sobre la actualidad del fenómeno ovni. Y lo que decía Larry Maguire es que cuando accedió a esta carta, que a propósito tiene la firma del parlamentario Larry Maguire, es una firma oficial, es una carta veraz, esto no es un montaje. Nuevamente intento Ujú, comentar esto para la gente que es ultra escéptica. Ay, sí, eso lo pueden montar, eso yo me invento un documento ujú. y le pongo un membrete. Tiene una firma oficial.
Y yo, Alejo, sí. y recordémosle a la gente que quizás no sabe, que de pronto no conoce mucho de todo este entramado de información sobre el fenómeno ufológico y sobre todo de los archivos, de los videos que se han publicado últimamente del gobierno de los Estados Unidos, quién es Jeremy Corbell y por qué dijimos como, ay, qué casualidad, porque es un personaje realmente que en este momento es muy importante y fundamental en todo el fenómeno ufológico, porque este señor fue el primero en destapar los famosos videos de San Diego, un video que ronda por ahí en redes sociales donde se puede ver un objeto volador no identificado en forma de triángulo. Quizás una de las grabaciones más importantes en la historia de este tipo de fenómenos y que además, luego de que él la publicó, el gobierno de Estados Unidos sale a decir, sí, estos videos son reales, esta información es veraz, y él empieza a publicar una cantidad de videos y de información que luego el gobierno estadounidense sale a decir que sí son veraces. Por eso el chiste que hacemos aquí con Alejandro y es como, ay, qué casualidad, porque realmente seguro este personaje hace parte de ese gobierno y le están dando información precisamente para que forme todo el escándalo, nos salga y nos dé pedacitos y luego el gobierno tenga alguna manera para justificar precisamente el fenómeno. Tal cual, Joana. Mira, Jeremy Corbell es un documentalista norteamericano, es un tipo que la verdad no es muy reconocido por sus documentales. Yo la verdad no he visto ningún documental de él hasta estas filtraciones y Sí. se nota que es un tipo que está muy bien conectado, es un personaje que está relacionado con George Knapp. George Knapp es Ujú, quizás uno de los periodistas más importantes a nivel mundial relacionados con el fenómeno ovni, un hombre relacionado con muchas desclasificaciones, un hombre muy relacionado, tanto George Knapp como Jeremy Corbell, a ujú, Robert Bigelow, excontratista de la NASA, un hombre quien de hecho no solamente es millonario, sino es una persona que afirmó en el programa 60 Minutos de la televisión norteamericana que los ovnis están aquí, que han trabajado en ujú. ese tipo de artefactos. Entonces, para mí es un hombre que tiene esa información privilegiada y tal y como tú decías, Joana, desde hace varios años es como el gran filtrador. Es como el Exacto. tipo que a través de redes sociales dice, miren, esto se obtuvo de un portaaviones norteamericano, Ujú, tal y como tú decías, ese ovni en forma triangular, bastante interesante. También es el hombre que estuvo detrás de algo que se conoce como la Mosul Orb o la Orbe de Mosul, que a ujú, propósito es un video de un ovni que ha sido confirmado por la Oficina de Investigación OVNI del Pentágono, la ARO, a través de su director Sean Kirkpatrick, como un video que realmente no tiene una explicación convencional, una orbe que fue grabada, filmada por un dron en Mosul hace unos años y que realmente ha desconcertado a los expertos. Y pues imagínate, Joana, todo esto que acaba de revelar tan impactante, este documento oficial que como el mismo Jeremy Corbell decía, ojo, no estamos hablando de videos, estamos hablando de funcionarios, de ujú. congresistas, de la ministra de Defensa de Canadá hablando sobre este fenómeno ovni. Exactamente, eso es lo más interesante dentro de todas estas revelaciones, porque es precisamente los funcionarios que además ponen en tela de juicio su prestigio al hablar de este tipo de cosas, al asegurar que existen, al pedir que se investigue, como en el caso de este parlamentario que les estamos mostrando que efectivamente le hace la invitación a la ministra de Defensa de Canadá para que hablen de este fenómeno, para que entren a estudiar cómo es que han estado colaborando durante años para este tipo de investigaciones y para tener más información acerca de este tema. Entonces, volvemos al debate de siempre, Alejo. ¿Qué o cuánto les interesa a ellos hablar de este tema si no fuera real o si no tuvieran algunas evidencias acerca de esto, ¿no? Exactamente. Lo que pasa, Joana, es que yo creo que ya el tema ovni hoy en día, bueno, desde hace décadas, pero en específico hoy en día tiene que ver con un tema de control geopolítico. Es Ujú, decir, para las potencias es muy difícil reconocer que han estado jugando una gran ventaja
cuantitativa y tecnológica respecto a los demás países del mundo y por qué no decirlo de otras potencias al decir, ok, hemos estado Ujú, recopilando ovnis y con esos ovnis hemos desarrollado tecnología exótica que nadie más tiene. Entonces, ujú. imagínate por eso el secretismo y el recelo a la hora de hablar de estas cosas, porque es literalmente, voy a poner un ejemplo bastante sencillo, es como si jugáramos al póker, Joana o queridos espectadores, y alguno de nosotros tuviera siempre ases escondidos. Ojo, Sí. tú no vas a querer decir que siempre tienes un as escondido y que Ujú. por eso estás ganando la partida. Y ahí donde tú vayas a reconocer que tienes un as escondido para estar ganando la partida. Básicamente de eso estamos hablando. Las potencias no quieren reconocer que han estado jugando con una ventaja Ujú. tecnológica desde hace décadas al recopilar este tipo de artefactos y de fragmentos de los mismos. Así es. Bueno, y dentro de toda esta noticia, Alejo, hay otro personaje, usted lo mencionó al inicio, y es el senador Marco Rubio. Mire, yo me acuerdo que, no sé, para muchos latinos quizás Marco Rubio es un poco reconocido porque Marco Rubio es uno de los senadores que más ha debatido los temas sobre migrantes en su país y digamos que se ha destacado durante toda su carrera por ese enfoque. Pero esta vez el señor también está hablando del fenómeno ufológico, también está pidiendo que se revele información y que se hable abiertamente de lo que mencionó este es veterano, el veterano de la Fuerza Aérea. Exactamente, Joana. Y lo más fuerte de todo esto es que Marco Rubio, en una entrevista que concedió hace unas semanas, o sea, como se dan cuenta, estamos hablando de cosas recientes, Uh este -huh. hombre dio unas declaraciones muy explosivas a el medio de comunicación News Nation en los Estados Unidos. Y básicamente lo que dice Marco Rubio ahí es que él también es consciente de funcionarios activos dentro del gobierno de los Estados Unidos y de funcionarios retirados que han estado trabajando en programas de recolección de objetos voladores no identificados que da fe, o sea, lo dice literalmente Uh Marco -huh. Rubio, yo creo firmemente en David Grush, y no solo en David Grush, creo en Jonathan Gray y creo en muchos otros funcionarios, y ojo, Marco Rubio dice algo muy fuerte, en gente famosa y reconocida que no ha querido hablar sobre esto y otros funcionarios que quizás por miedo a que se empañen sus carreras militares y a no estar, a no poder seguir vinculados al gobierno de los Estados Unidos, que no han querido hablar, pero hay muchas personas que tienen información pública y privilegiada al respecto. Es más, Marco Rubio dice que, por ejemplo, algunos de estos informes ya los han tenido en sesiones privadas congresistas de los Uh Estados -huh. Unidos que han podido examinar todo esto, pero que el gran tema en este momento es, ¿liberamos esa información o no? ¿O creamos una legislación para que esto se haga público? A propósito, la ley de presupuesto de los Estados Unidos que tuvo una aprobación el pasado 22 de junio, si estamos hablando de hace algunos días, Joana y espectadores, dejó unos parágrafos en donde le solicitaban a funcionarios dentro del gobierno de los Estados Unidos que tenían un plazo máximo de 60 días para informar sobre programas de recolección, para Uh brindar -huh. toda la información que tuvieran al respecto. Y realmente esto es impactante, porque como te das cuenta, ya incluso hay una ley oficial para hablar sobre esto y de hecho, específicamente esta ley dice para que nos suministren todos estos datos sobre artefactos voladores no identificados de origen no terrestre, Uh no -huh. humano, o sea, lo especifican. Así que nuevamente, si toda esta gente se está inventando todo esto, realmente me parece que es un esfuerzo brutal porque sinceramente cuando el río suena, piedras lleva. Y una cosa con la que me quiero quedar, Joana, que dijo Marco Rubio, miren, estamos hablando de funcionarios, de políticos, de Uh -huh. ingenieros, de personas muy prestigiosas. ¿Qué necesidad tendrían de inventarse esto? No tienen Total. ninguna, no tienen absolutamente ninguna. Es más, es gente que tiene cargos y puestos de trabajo muy bien remunerados. No tienen por Ujú. qué inventarse eso, no tienen por qué hacerse los famosos, no están buscando ganarse dinero con esto, pero por Al simple contrario, al contrario, al hablar de este tema,
tan polémico, lo que hacen es perder prestigio para algunos sectores. Exactamente, Joana. Eso es lo que dice el senador Marco Rubio. Y ya como colofón de este dossier, les Ujú. recomendamos este artículo de la revista Newsweek que hace eco de estas declaraciones de Marco Rubio. Newsweek, uno de los medios de comunicación más importantes de los Estados Unidos, hablando sobre cómo Marco Rubio da veracidad a todas estas informaciones que están guardando funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, y como dicen por ahí, la cosa, la cosa ufológica se seguirá moviendo, Claro que sí. porque es que realmente, como decía Alejandro, mm, casi que cada mes nos llega una nueva información, cada semana hay nuevos datos, salen los gobiernos y los nuevos grupos que se han creado también para este tipo de investigaciones a revelar cosas. Entonces, seguimos ahí atentos a toda esta información, a los nuevos datos, a abrir también ese espacio para debatir este tipo de temas, a abrir también la mente y a pensar un poco más allá de lo que tenemos solo aquí entre nosotros. Yo creo, Alejandro, que hay una frase con la cual me quedo y es inteligencia que no es humana. Y eso está abierto a muchísimas posibilidades. Entonces también Exactamente. hay que empezar a abrir ese debate y a entender de qué se trata un poco esto y dejar de satanizar el fenómeno. Alejo, gracias, muchas gracias de nuevo por estar aquí en Ventana al Misterio, abriendo este debate, contándonos sobre las últimas noticias de este fenómeno y toda esta información que se mueve cada día más en torno a los gobiernos y al fenómeno. No, muchas gracias, Joana, a ti por la invitación. Para mí es un privilegio y a modo de conclusión, y esto es algo que también he comentado en varios espacios, y es que a mí lo que más me encanta del fenómeno ovni es que nos da una lección de humildad, nos demuestra que quizás haya seres, civilizaciones o una inteligencia, sea lo que sea, por encima de nosotros, y eso nos abre una gran gama de posibilidades respecto a cómo asumir esta realidad. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, en @alebernalpress con doble S, tal y como lo observan ahí en pantalla, y a las personas que les guste mi trabajo y mi contenido, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Mandragora Misterios, donde hablo sobre toda la actualidad de esta temática relacionada con los ovnis, también nuevas fronteras de la ciencia, mucha actualidad. Por ejemplo, si quiere conocer cuál es la reliquia que inspiró la última película de Indiana Jones, ahí tengo un dossier, también cosas muy interesantes. Así que, Joana, muchísimas gracias de verdad por permitirme este espacio y recordarles que el miércoles 19 de junio Eso. vamos a estar Joana y este servidor en el regreso de la tertulia de misterio, alienígenas entre nosotros, pruebas documentales, el video ovni más impresionante de la historia, que de hecho obligó a que una comunidad de más de 50 científicos le enviaran una carta al gobierno de los Estados Unidos para pedir más claridad al respecto. Si usted quiere ver ese video y quiere no perderse el análisis que vamos a hacer Joana y este servidor al respecto, ya saben, reservas al WhatsApp más 57 350 682 8062 o al enlace que va a dejar Joana aquí en la descripción del video. Joana, muchas gracias. Despacio, otra vez el WhatsApp. Le reitero, el WhatsApp más 57, que es el indicativo de Colombia, 350 682 8062 o el enlace que Joana va a dejar aquí abajo en la descripción del video. Así es, entonces recuerden, uno, seguir el canal de YouTube de Alejandro Bernal, Gracias. Mandrágora Misterios, porque como siempre les digo cuando invito a mis compañeros, amigos y colegas, todos hacemos contenido muy diferente, todos hablamos del misterio porque nos apasiona, porque nos encanta, pero todos lo tratamos de manera diferente, entonces es una oportunidad para que encuentren contenidos diversos, análisis completamente diferentes entre uno y otro canal. Dos, ya saben, 19 de julio estaremos en Bogotá, en la pastelería Elena de Lombana, hablando sobre toda esta actualidad del fenómeno ufológico. Si les gustó este video, pues les aseguro que lo que vamos a hablar y analizar en esa tertulia de misterio el 19 de julio, pues les parecerá aún mejor. Así que busquen las redes de Alejandro Bernal, Bernal Press,
redes o las mías, @yarenasb. Ahí les dejamos toda la información para que ustedes escriban, reserven. Los que están en Bogotá, pues pueden ir hasta allá, o si están en otra ciudad o si están en otro país, pues lo pueden hacer de manera virtual. Así que esperamos todos sus comentarios. Recuerden dejar ahí más datos, dejar también otros temas que les gustaría que tratemos en este canal Ventana al Misterio, darle dedito arriba y dejarnos todas sus sugerencias. Muchas gracias por estar conectados nuevamente a este canal y por hoy cerramos esta ventana al misterio. Muchas gracias, Joana. Chao, chao.